¿Qué tal? Es un gusto saludarles una semana más a través de Nexos, esta producción de la Universidad de Costa Rica con más de 20 años promoviendo la inclusión de personas con discapacidad y personas adultas mayores. Hoy, como cada último lunes del mes, tenemos nuestra edición en vivo y precisamente coincide con el Día Nacional de las Personas con Discapacidad y aniversario de la Ley 7600, esta legislación nacional ya está cumpliendo 27 años y aprovechamos esta edición para conversar sobre los principales desafíos para el cumplimiento de esta ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Queremos que usted también sea parte de esta conversación, nos puede seguir no solo en tele, en el sitio web también de 15UCR y en nuestro Facebook Live, tanto Nexos UCR como 15UCR en Facebook, para que allí nos acompañe con sus consultas y sus opiniones sobre este tema, la realidad del movimiento de las organizaciones de personas con discapacidad al día de hoy. Y para aportar sobre este tema nos acompañan acá en el estudio Iliana Chacón, quien es representante de las organizaciones de personas con discapacidad ante la Junta Directiva de CONAPDIS, y también la directora ejecutiva ahí de esta institución, quien es Gabriela Barahona. Muchas gracias a ambas por acompañarnos y bienvenidas al programa. Gracias, María Fernanda, por invitarnos para estar aquí. Sí, muchas gracias por la invitación, es un honor estar acá con ustedes. Es un gusto, gracias por acompañarnos. Y bueno, para comenzar, doña Iliana, 27 años ya de la ley 7600, es una ley bastante conocida, ¿verdad? Inclusive en algunas actividades, en algunos edificios, se sustituye hasta el término personas con discapacidad por, bueno, este es el espacio de la ley 7600, ¿verdad? Este es el acceso 7600. Es un nombre bastante conocido, pero a pesar de haber pasado 27 años desde que se aprobó, sigue sin cumplirse esta ley, doña Iliana. Correcto, es un número conocido, un número de ley conocido, pero su contenido me queda claro que es muy desconocido, ¿verdad? Desconocido por los gobiernos, por el gobierno mismo, por funcionarios públicos y muchas veces hasta por las mismas personas con discapacidad. Así es. Y bueno, doña Gabriela, en los últimos meses se han presentado varios proyectos de ley que entran en, ¿verdad?, como en discusión o que modificarían lo que esta ley dice, lo que dice la ley 7600, y uno de ellos es el que propone la creación de un Instituto de Desarrollo Humano, ¿verdad?, y Seguridad Social, que implicaría la fusión de varias organizaciones, entre esas el CONAPDIS. ¿Cómo afectaría, si esto llega a suceder, al ente rector y por consiguiente a los derechos de las personas con discapacidad? Correcto. Todavía es incierto porque este proyecto ha sufrido una serie de modificaciones desde que su propuesta inicial. Sin embargo, desde la práctica del programa como tal, el que está dirigido para personas con discapacidad, perdería su esencia, su especificidad. En el CONAPDIS, aparte de la línea de pobreza como método de selección de las personas beneficiarias, uno de los requisitos es que se encuentren en pobreza. Aparte de la línea de pobreza, también tenemos la canasta básica derivada de la discapacidad. De aquí obtenemos la especificidad de nuestra población. Entonces, al entrar a un instituto en donde se va a tener un solo método de selección de personas beneficiarias, entonces estaríamos perdiendo esa parte en donde nosotros podemos ver que aparte de la situación de pobreza de una persona, hay varias condiciones además que son derivadas de la discapacidad y que requieren ciertos apoyos para poder que esta persona tenga todas las oportunidades y para poder atender sus necesidades específicas. Y también, bueno, doña Iliana, que bueno, mencionaba doña Gabriela, estas especificidades, ¿verdad? La expertise, la canasta básica en discapacidad, estos instrumentos para la medición, ¿verdad?, de los apoyos y de las ayudas que puede recibir una persona con discapacidad en situación de vulnerabilidad económica, ¿verdad?, y social. Pero también desde la Junta Directiva, ¿verdad?, que hay representación de varias organizaciones,
no solo las personas pobres con discapacidad, ¿verdad?, son atendidas y el ente rector vigila que se cumplan sus derechos. Entonces, decir que todas las personas con discapacidad lo que necesitan son ayudas económicas también es reforzar mitos, ¿verdad?, sobre ellas. Es realmente un proyecto que tiene un enfoque meramente asistencialista, ¿verdad?, en donde circunscribe la discapacidad a pobreza, sin entender que el tema de la discapacidad tiene que ver con ejercicio de derechos en todos los ámbitos, ¿verdad? Se perdería, y es parte de lo que tenemos que defender, la rectoría en discapacidad, que significa poder fiscalizar el cumplimiento de esos derechos en la institucionalidad pública costarricense, ¿verdad? Y todo lo que eso significa e implica de todas esas medidas que deben tomarse para el ejercicio de esos derechos, la eliminación o disminución de barreras. Entonces, nosotros creemos que este proyecto dista de nuestra lucha, ¿verdad?, en cuanto a que la discapacidad es un tema de derechos humanos. Así es, y bueno, también vamos a conversar hoy, adelantamos, sobre la propuesta de gravar con 2% de impuesto las ayudas técnicas para personas con discapacidad, que ha sido tema en los días recientes, ¿verdad?, y que tiene al movimiento de personas con discapacidad en alerta. Y también vamos a conversar sobre el proyecto de ley que modificaría la ley 7600 para aumentar el periodo de vida útil de los autobuses, que también ya ha sido una lucha de hace varios meses del movimiento de personas con discapacidad en la Asamblea Legislativa para evitar que esto ocurra. Así que tenemos estos temas, queremos que usted nos deje preguntas para nuestras invitadas o que nos cuente qué piensa sobre estos proyectos de ley, cómo le afectaría a usted en su día a día. Pero antes de seguir conversando, queremos contarle también de otras noticias positivas que han sucedido en los últimos días relacionadas con las personas con discapacidad. En este resumen de mucho para deporte, que ha estado bastante movido este sector en los últimos días, así que le presentamos este video de resumen y ya pronto estamos de regreso con la conversación aquí con doña Eliana Chacón y doña Gabriela Barahona. Nexos te cuenta las noticias más destacadas sobre personas con discapacidad de los últimos días. Mayo fue un mes muy movido para el paradeporte tico y a continuación te contamos por qué. El paratirador con arco Diego Quesada se convirtió en el segundo mejor del mundo en su disciplina, colocando a Costa Rica en lo más destacado del paratiro con arco del planeta. También lo hizo el campeón paralímpico Sherman Witty, que brilló en el Grand Prix de paraatletismo en Venecia, Italia, consiguiendo la primera posición en las pruebas de 100 y 200 metros y registrando su mejor tiempo para la prueba de los 100 metros con 10 segundos y 69 centésimas. Y Sherman no fue el único representante tico en Italia, también compitió en este Grand Prix Ernesto Lobito Fonseca como parte de su gira de eventos competitivos por Europa, a los que se suma 3 eventos en Suiza. Este domingo 28 de mayo el Estadio Nacional se llenó nuevamente de paradeporte con el Festival Paralímpico organizado por el Comité Nacional. 12 disciplinas paradeportivas estuvieron en exhibición para el disfrute de personas con y sin discapacidad de todas las edades. La Selección Nacional de Pádel en silla de ruedas consiguió la 5ª posición en el Mundial de este deporte en Madrid, España, tras enfrentarse a las agrupaciones del país local, de Marruecos y de Francia. En paratenis de mesa, Sebastián Chávez, José Vargas, Nixon Reyes y Domingo Argüello realizaron una gira de fogueo en el viejo continente. Los preseleccionados nacionales compitieron en Montenegro y en Eslovenia, con el objetivo de ascender en el ranking mundial de la ITTF. Mientras que en paraciclismo, Henry Rabe compitió en su tercera y última Copa del Mundo de esta disciplina en Alabama, Estados Unidos. La paranadadora Camila Haase viajó a Francia a la Serie Mundial de Paranatación de City, en la que compiten 144 atletas de 29 países. Quien también está de gira de torneos por Europa es José Pablo Gil, quien arrancó sus eventos del tenis en silla de ruedas en la 5ª edición del Tram Barcelona Open. El ICODER asignó 350 millones de colones a becas deportivas para atletas con y sin discapacidad. Encabezando la lista de becados está Sherman Witty, a quien le siguen los atletas convencionales Brisa Genesi y Kenneth Tencio. Mientras que a la lista de 14 para atletas becados se suman Henry Rabe, Andrés Molina, Steven Román, Diego Quesada, Ernesto Fonseca, Esteban Zamora, Melissa Calvo, Camila Haase, José Pablo Gil, Valeria Valverde, Henry Martínez, Edwin Ocampo y Roy Calderón. Para mantenerse al día con lo más destacado sobre la inclusión, síganos en redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube, somos Nexos UCR.
Seguimos conversando sobre el aniversario de la Ley 7600, Día Nacional de las Personas con Discapacidad, y los desafíos para que los derechos de esta población se ejecuten, se cumplan y sean una realidad. En los días recientes se ha propuesto un proyecto de ley de evaluación de incentivos fiscales que contempla gravar con un 2% de impuestos a varios artículos de apoyo y indispensables para el desarrollo de las personas con discapacidad, como lo son los bastones, las andaderas, las camas especiales para hospitales, equipo ortopédico, anteojos, desinfectantes, limpiadores, lentes de contacto, audífonos, equipos también auditivos y algunos softwares que se utilizan también en rehabilitación o para el uso de las tecnologías y una serie de recursos de apoyo que son para muchas personas con discapacidad, sus piernas, sus ojos, sus oídos, ¿verdad? Y lo que les permite desempeñarse en el día a día. Doña Gabriela, según la encuesta nacional de discapacidad, el 68% de las personas adultas, ¿verdad?, con discapacidad en el país no puede actualmente costearse estos apoyos que son indispensables para su día a día, y eso es sin contar con impuestos. ¿Qué representaría que haya un 2% de impuestos a estos artículos entonces? Sí, correcto. Las estadísticas nacionales y así como los documentos de organismos internacionales de estudios en América Latina, no solo en Costa Rica, las personas con discapacidad se encuentran con limitaciones económicas que obviamente les va a dificultar más la adquisición de estos productos de apoyo. Entonces le estamos vulnerando sus derechos. La ley 7600 establece también que es responsabilidad del Estado proveer de todos estos recursos de apoyo. Entonces aquí es evidente el total desconocimiento de esta especificidad de la ley y de que se le está poniendo una traba más a las personas con discapacidad, que como sabemos el entorno y la sociedad son los que ponen todas esas barreras, y esta es otra barrera que va a dificultar este acceso a estos servicios de apoyo. Asimismo, las instituciones estatales que son encargadas de proveerlos, pues van a tener van a ver reducidos esa adquisición de productos, ¿verdad? Porque también entonces se va a afectar eso. Entonces tenemos listas de espera de personas que están solicitando, sí, y requiriendo este producto, y pues va a ser más dificultoso para ellos poder tener ese apoyo que es requerido para que pueda llevar una calidad de vida mucho mejor y que pueda tener acceso a su autonomía y que pueda desenvolverse y pues estar reiterando su dignidad como personas, y esto se lo estamos truncando con este tipo de proyectos. Y doña Eliana, decía recientemente a los medios de comunicación el señor ministro de Hacienda, don Noy Acosta, que en parte la pobreza, ¿verdad?, a la que estas estadísticas nos dicen que está relacionada a la población con discapacidad, se debe a la falta de organización de las personas con discapacidad. ¿Qué piensa usted de eso? Vamos, es que esa aseveración es precisamente clara evidencia de discriminación hacia nosotros, desconocimiento, porque ¿para qué son las ayudas técnicas? Son para nuestro funcionamiento. Vamos, yo no podría caminar, ¿verdad?, por mi deficiencia visual si no tengo un bastón. No es un lujo, no es un artículo de lujo. Lo requiero para poderme movilizar. Puede haber un hueco, hay tantos obstáculos en el tránsito, en la calle, en las aceras, para cruzar una calle, ¿verdad? Las personas con discapacidad requerimos de apoyos técnicos para nuestro desenvolvimiento, para nuestra participación plena, para el ejercicio de nuestros derechos, ¿verdad? Una persona necesita computadoras, requiere de lentes de contacto, etcétera, etcétera. Entonces, no entender esto, primero, nos está demostrando no conocer la ley 7600, porque en su artículo 5 lo establece muy claramente y lo establecen las obligaciones del Estado en cuanto a que se requieren los apoyos técnicos y los servicios de apoyo para que nosotros podamos ejercer nuestros derechos,
¿verdad? Eso es primero desconocimiento. También está demostrando, ¿verdad? Que no se mide a la hora de actuar o decir algo que pueda ser justo lo que dice la ley 7600, ¿verdad? Que no debemos eliminar toda forma de discriminación a las personas con discapacidad. Ese gravamen es una barrera más y hay que entender algo, ya se tenía alcanzado el derecho, digamos, de la exoneración. A ver, eso se llama una regresión de derechos. Y eso es algo ante lo cual la Convención de Derechos Humanos también dicta estar en contra. O sea, no puede ser que hagamos un retroceso de derechos. Ya son logros alcanzados, ¿verdad? Y logros alcanzados por parte de un movimiento de personas con discapacidad en su momento, ¿verdad? Entonces, que eso es precisamente inaceptable. no ha sido fácil y la aprobación de la ley 7600 en 1996 fue la respuesta a la organización de las personas con discapacidad. Requirió de lucha la ley 7600, ¿verdad? En este contexto, el resultado de ese movimiento, de ese grupo de personas que dijeron necesitamos una norma y muchas normas que vengan a garantizar que nuestra vida sea de calidad y que tenga la igualdad de oportunidades que tienen las personas costarricenses y otros que vivimos en este país. Claro, y también, bueno, desde CONAPDIS se ha apoyado también ese trabajo de incidencia que han estado haciendo las organizaciones, ¿verdad? Las distintas organizaciones en la Asamblea Legislativa con los diputados, ¿verdad? Doña Gabriela, que también eso es una parte muy importante. Claro, sí, de CONAPDIS es tratar de facilitar a las organizaciones ese acompañamiento y esa incidencia. Y también el CONAPDIS desde sus diferentes sedes regionales, con las municipalidades, con los comités en los que se participa a nivel interinstitucional, entonces se hace incidencia sobre todo lo que tiene que ver con los derechos, con el cumplimiento de derechos y con todo lo que es sobre no discriminar, ¿verdad? El conocer las diferencias que hay entre los paradigmas, ¿verdad? Y cuál es el enfoque de derechos humanos que estamos ahorita dando a conocer y que para que la sociedad pues vaya cambiando las concepciones sobre las personas con discapacidad. Y con relación a lo que decía doña Ileana, efectivamente es un gran retroceso. Costa Rica ratifica la Convención de los Derechos Humanos y como Estado parte debe cumplir con todas las obligaciones y que se presente un proyecto de ley y que se fuera aprobado, pues estaríamos retrocediendo grandemente en todos vamos los a seguir conversando sobre ese tema, pero antes quisiéramos contarles que ayer justamente se realizó la juramentación de la delegación de Costa Rica para los Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2023 y se eligió a Steven Román y Sofía Orozco como los abanderados de Costa Rica en este evento que se llevará a cabo esta semana en la ciudad de Bogotá. Así que queremos contarle que Nexos va a tener una cobertura especial en todo el mes de junio y les contamos quiénes son nuestros representantes para estas justas deportivas. Arranca la quinta edición de los Juegos Parapanamericanos Juveniles y Costa Rica estará representada por 14 paratletas de 4 disciplinas distintas. Será el debut del país en la disciplina de bochas con la participación de Maripaz Astúa. También la delegación tica luchará por medallas en paraatletismo con la participación de Daniel Fajardo, Kermit Forbes y Sofía Orozco. Nuevamente la agrupación costarricense estará presente en los eventos de tenis de mesa, siendo esta disciplina paradeportiva en la que Costa Rica tendrá más atletas. Repite el atleta paralímpico Steven Román y tendrán su estreno en Parapanamericanos Juveniles Cristel Morales, José Andrés Vargas, Sebastián Chávez, Fiorella Padilla y Sebastián Fernández. Además, el país tendrá nuevamente atletas en el agua en la disciplina de paranatación. Se trata de Sara Miranda, Ariana Coto y Nathan Alfaro. Para que no se pierda ni un detalle de los Juegos y conozca mejor a nuestros paratletas jóvenes, está al pendiente de la programación de Nexos en el mes de junio. También le invito a visitar nuestros espacios en las redes sociales y disfrutar nuestros contenidos exclusivos de la web con motivo de este evento multideportivo.
Aparecemos como Nexos UCR en Facebook, Instagram y YouTube. Hoy estamos conversando sobre los desafíos para el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en el marco de 3 propuestas de ley del gobierno actual, del Poder Ejecutivo, y que están en la corriente legislativa y con bastante apoyo, y que pues van en contra de varias legislaciones nacionales como la Ley 7600, que hoy está cumpliendo 27 años. Y nos comentan en las redes sociales, Giselle Mejía Blanco dice sobre el impuesto que quiere el ministro y el presidente poner a los implementos que una persona con discapacidad usa: no es un lujo, es una necesidad, y la mayoría de las personas no cuentan con una pensión, menos con un trabajo, y con ese impuesto las personas estaríamos limitadas a comprar nuestros implementos para poder caminar. Hago un llamado al ministro y al presidente que no sean groseros con esta población con discapacidad, al presidente que se acuerde que tiene una niña con discapacidad y no se ensañe con esta población. Y nos dice Adrián Tobías Cordero Llanarela: opino que las personas con discapacidad son un grupo al que se le ha puesto muchas barreras para poder desarrollarse, las estigmatizan y tienen mucho que aportar a la sociedad. En vez de ello, poner más impuestos a sus implementos es cortar aún más sus pocos recursos necesarios para poder incorporarse en la vida diaria. Precisamente, ¿verdad? Es lo que dicen varias organizaciones de personas con discapacidad, doña Eliana, que se han estado manifestando desde hace meses con varias de estas propuestas. Entre ellas, ¿verdad?, escandaliza mucho el tema de los posibles impuestos que se le grabaría a estos montón de recursos. Eso es totalmente así, y desde las organizaciones, ¿verdad?, desde el Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad, desde la Red Nacional de Personas con Discapacidad y otros, hemos estado evidenciando estas situaciones tan graves porque, queremos propuestas para reducir la pobreza. El 52% de la población con discapacidad, que somos muchísimos en este país, todos lo sabemos, ¿verdad?, que alcanzamos más de 800,000 personas y hasta más, porque esos fueron datos del año 2017, ya debemos ser muchos más, ¿verdad? El 52% en el primer y segundo quintil de pobreza nos dice que la situación es grave y que deben haber propuestas, política pública para reducir esos estados de pobreza extrema. Entonces, claro, y que el acceso a la educación y al trabajo es muy limitado, entonces, ¿verdad? Que quisiéramos esas oportunidades de trabajo, de educación de calidad, ¿verdad?, para que entonces podamos reducir esos índices y no más bien impuestos que vengan a limitar el funcionamiento de las personas con discapacidad, que ya de por sí son pobres entre los pobres, ¿verdad? Y también, bueno, existe el proyecto de ley que propone modificar a la ley 7600 para aumentar el periodo de vida útil de los autobuses. Como decíamos, 27 años hoy se cumplen de la ratificación de la ley 7600, y en lo que respecta al transporte público todavía no se cumple, ¿verdad? Y en vez de intentar hacer cumplir esta legislación ya casi de 30 años, se quiere hacer una modificación para que los buses que ya no tienen rampa, que ya si la tienen no está funcionando, pues permanezcan en carretera por más tiempo. Doña Gabriela, ¿cuál es la posición de CONAPDIS ante esta propuesta? Sí, bueno, la ley dice que toda la flotilla debería ser accesible, accesible para todas las personas. Y no lo es. Y no lo es. Ya de por sí no lo es. Entonces, en un día como hoy, que se conmemora un día para el Día Nacional para las Personas con Discapacidad, hay muchas deudas con la población con discapacidad y muchos incumplimientos de esta ley. Hay muchos vacíos. Esta ley trata de garantizar todas las oportunidades de accesibilidad para todas las personas en los ámbitos de trabajo, de salud, de educación, de recreación, de vida en familia, pero hay muchas situaciones que todavía estamos viendo, y una es esta, el transporte público. Si las personas no pueden trasladarse, no hay una flotilla o no hay un servicio de transporte adecuado para que todas las personas puedan trasladarse, tampoco van a poder tener acceso a la educación o al trabajo,
porque todo se le limita, una situación limita a la otra, un Así derecho es. es, ¿verdad? La imposición o el impedimento de el acceso a un derecho va impidiendo el otro. Y también, doña Liliana, tal vez nos podría contar su experiencia, ¿verdad?, como persona con discapacidad en el transporte público y, bueno, también de otras personas con las que usted comparte como activista, ¿verdad?, de derechos humanos. Claro, pero también debo decir, primero, que se justifica, ¿verdad? Se dan justificaciones económicas de los empresarios como de peso para atropellar nuestros derechos, porque eso es así. La ley 7600 data de 1996, la cual dio, ¿verdad?, en su transitorio primero da un plazo de 8 años, no se cumplió para los autobuseros, luego 10 años más, no se cumple, ¿verdad?, esa accesibilidad al 100%, y después del año 2014 en adelante menos, ¿verdad? Y ahora quieren más que esos buses tengan una mayor vigencia. Y doña Liliana, y esa se nos va accesibilidad, acabando el tiempo, sí. y entonces a mí me gustaría que hiciéramos un llamado a las personas con discapacidad y sin discapacidad, la sociedad civil. ¿Qué podemos hacer, verdad, para oponernos a estos proyectos de ley, para realizar incidencia y que las señoras y señores diputados pues no los aprueben, verdad, que los archiven? El tema de la accesibilidad en el transporte afecta a toda la población, no solo a las personas con discapacidad, ¿verdad? Queremos buses modernos, que sean accesibles para todas las personas, y también creo que la población tiene que aprender a ejercer su ciudadanía, ¿verdad? Su potestad de incidir en el gobierno, en el Estado, y de poder exigir servicios de calidad. Podemos todos, de mucha manera, mediante redes sociales, mediante agrupaciones sociales a las que pertenezcamos, poder hacer conciencia y presión ante nuestros funcionarios públicos, porque no podemos seguir permitiendo que las cosas salgan como quieran otros que salgan, ¿verdad? Creo que tenemos que aprender a exigir como ciudadanos costarricenses a tener un mejor país. Así y es. depende de nosotros también, ¿verdad? Muchas gracias a ambas por ese llamado, ¿verdad? Y por venir a compartir con nosotros. Son temas de los que podríamos estar aquí hablando por horas. Lastimosamente no tenemos ese espacio, pero sí invitar a la gente a que en las redes sociales sigamos conversando, que la conversación no se quede aquí, y como dice doña Liliana, que podamos hacer presión, que exijamos de nuestros gobernantes que elegimos de manera democrática, pues que también respondan a la opinión que tenemos como costarricenses. Y importante decir que nosotros como personas con discapacidad somos parte de este país, ¿verdad? Y podemos producir para este país, ¿verdad? Somos un grupo muy grande que está dejándose de lado y pudiera producir, pudiera dar mucho al país. No somos ese que nos quiere ver el gobierno como receptores de un subsidio, una transferencia, ¿verdad? Como personas pasivas. Somos personas muy, muy valiosas y todos tenemos muchas capacidades, y eso parece no verlo los gobiernos. Entonces es muy importante Liliana, eso en este día. Sí. Y a doña Gabriela también, que nos acompañó, y a ustedes también que participaron mediante las redes sociales. El programa también usted lo puede ver en cualquiera de sus repeticiones en 15 UCR el martes a las 8:30 de la mañana, el domingo a las 2:30 de la tarde, y en Canal 13 los sábados a las 6:30 de la mañana. Si usted está acompañándonos a través de alguna de las retransmisiones, también coméntenos en las redes sociales, nos encuentra como Nexos UCR, para que participemos y entre todas y todos propongamos soluciones a estos desafíos que hay para el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Me despido desde 15 UCR, deseándole una muy buena noche, y nos encontramos la próxima semana.